por mi falta de memoria tengo que leerlo, ¿no? Buenas tardes desde Europa y buenos días desde el continente americano. Soy Farid Yazdani y bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis. Un ciclo de mesas redondas donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Permítanme, antes de seguir explicando las dinámicas de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los inmigrantes climáticos o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. En esta ocasión, quiero enviar mis saludos y solidaridad a todas las mujeres que por alguna razón han sido víctimas de maltrato en todas sus formas posibles. Hace más de 100 años, afirmaba el místico y visionario persa de nombre Abbad y conocido como Abdul Baha lo siguiente: benditas seáis, verdaderamente sois merecedoras de todos los dones, verdaderamente merecéis adornar vuestras cabezas con la corona de la gloria sempiterna. Porque en ciencia y en artes, en virtudes y perfecciones, vosotras seréis iguales al hombre. Y en cuanto a ternura de corazón y abundancia de misericordia y simpatía, vosotras sois superiores. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados Augusto López, Nuria Alonso y María Teresa Guión, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Igualdad de género en el siglo XXI. Consta de 3 bloques de 15 minutos. Una vez concluidas las exposiciones de nuestros invitados, daremos paso a un debate y los últimos 15 minutos los dedicaremos a responder a las preguntas de los participantes. Desde Madrid, buenas tardes, Augusto. Buenas, Farid. Y muchas gracias por aceptar mi invitación. Augusto y yo nos conocemos personalmente desde hace unos 10 años. Con él y con su esposa, cuando él y su esposa vivían en Madrid, en esa época organizaban unos encuentros de diálogo y reflexión al cual fui invitado y estoy muy agradecido por toda esa gentileza y derroche de humanismo. Para que le conozcan un poco más, les diré que el doctor Augusto López Claros es un economista con más de 3 décadas de experiencia en organismos internacionales, fue director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial durante el periodo de 2011 a 2017 y anteriormente ocupó el cargo de economista jefe y director del programa de competitividad global del Foro Económico Mundial en Suiza. Es conferenciante habitual en algunas de las más prestigiosas universidades e institutos de investigación del mundo. Y además cuenta en su haber con numerosas investigaciones publicadas en diversos foros, en las que ha mostrado especial interés en temas de desarrollo económico, con especial énfasis en pobreza, desigualdad de ingresos, corrupción, la discriminación contra las mujeres y temas de cooperación internacional. Augusto, me gustaría que comenzaras nuestra mesa de hoy analizando desde la perspectiva de la antropología evolutiva cuál es el sustrato que nos ayude a entender por qué la igualdad de género es ahora más importante y urgente que nunca. Sí, cómo no, Farida. La óptica tradicional para ver el tema de la desigualdad de género ha sido una basada en conceptos de derechos humanos, ¿no? Hemos objetado a la desigualdad de género porque la vemos como una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la vemos como una afrenta
la Carta de las Naciones Unidas, que a estas alturas la han adoptado 193 países, ¿no? Y en la Carta de las Naciones Unidas se reconoce explícitamente la igualdad de género, ¿no? Y la necesidad de tener un sistema legal que no discrimine contra la mujer, ¿no? Entonces, mi perspectiva sobre la igualdad de género reconoce desde luego la importancia de los derechos humanos y acepta de que la discriminación contra la mujer es una violación de sus derechos, pero como soy economista y como me ha tocado trabajar por muchas décadas en organismos internacionales, entonces me ha interesado ya desde hace mucho tiempo el aspecto económico, las implicaciones económicas, los costos económicos que van asociados a básicamente convertir a las mujeres en ciudadanas de segunda categoría. Y para empezar esta discusión, me gustaría mencionar un proyecto de investigación sumamente interesante que se ha estado haciendo en el Banco Mundial durante los últimos 12 años aproximadamente. Y cuando yo me incorporé como director del programa de indicadores globales en el Banco Mundial, que es uno de los grupos de investigación allá, fue mi gran satisfacción que el equipo, uno de los equipos que estaba haciendo esta investigación era parte del grupo de indicadores globales. Y me gustaría mencionar un poco qué es lo que se está haciendo, porque creo que es uno de los proyectos de mayor trascendencia que se ha hecho en el Banco Mundial en las últimas décadas, ¿no? Había una conciencia ya desde hace mucho tiempo de que los países estaban utilizando la ley, la Constitución, el Código Civil, el Código Laboral, el Código Tributario, diferentes, digamos, instrumentos legales para discriminar contra la mujer y crear digamos, un contexto en el cual no iba a tener las mismas oportunidades que los hombres, no iba a tener acceso a la fuerza de trabajo en las mismas condiciones que los hombres, iba a ver sus derechos de propiedad, digamos, socavados por la legislación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer en el Banco Mundial es, en lugar de simplemente tener esta experiencia, estas observaciones anecdóticas a lo largo de diferentes países miembros del Banco Mundial, decidimos recopilar o crear un banco de datos que para un grupo grande de países, hoy en día 190 países, o sea, la totalidad de la economía del mundo, identifique en una forma explícita todas las discriminaciones contra la mujer que estaban incrustadas o incluidas en las leyes de los países, ¿no? Y luego, en base a esos datos, ¿no?, hacer una evaluación de las implicaciones, ¿no? Entonces, esa fue una labor muy, muy complicada porque básicamente implicaba leer todos estos instrumentos legales en todos los idiomas originales en 190 países, pero de ese ejercicio, que probablemente solamente pudo haber sido hecho en un lugar como el Banco Mundial, que tiene los recursos y el personal para digamos, hacer una investigación de esa magnitud, los resultados fueron sumamente interesantes. Primero descubrimos de que la discriminación contra la mujer es virtualmente universal. De los 190 países que cubrimos en este banco de datos, los últimos resultados demuestran que solamente hay 10 países en el mundo, o sea, 5%, en los que la ley no discrimina explícitamente de una u otra manera contra la mujer, ¿ya? O sea que estamos en una situación bastante negativa, bastante avergonzante realmente a nivel global, ¿no? Hay países, especialmente en el Medio Oriente, donde el número de discriminaciones contra la mujer está por encima de 20, 25, es decir, digamos, múltiples formas que se manifiestan, digamos, en diferentes aspectos del quehacer diario de las mujeres, ¿no? O sea, esa es una primera observación. Luego, lo que vimos es de que hay una correlación muy estrecha entre el número de discriminaciones contra la mujer y toda una serie de, yo llamo, disfunciones a nivel de la economía y de la sociedad. Por ejemplo,
mientras mayor es el número de discriminaciones, mientras la ley incorpora un mayor número de elementos de tipo discriminatorio, la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo es mucho más baja. O sea que estas formas de discriminación desincentivan la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, y esto obviamente es malo para la economía, es malo para el crecimiento económico y para el ingreso per cápita. Descubrimos de que mientras mayor es el número de discriminaciones contra la mujer, menor es la tasa de escolaridad de las jóvenes en edad de colegio con relación a la de los muchachos, ¿no? O sea que la existencia de estas discriminaciones tiene un efecto disuasivo en el deseo de las niñas de completar su educación y de eventualmente incorporarse a la fuerza de trabajo. O sea que tiene un efecto ya en la siguiente generación. Obviamente, mientras más discriminaciones hay, menor es el nivel de emprendimiento que hay a nivel de las mujeres. Hay muchas menos empresas fundadas por mujeres que en países donde hay menos discriminación. Y finalmente, una cuarta observación que pudimos notar es de que la brecha salarial entre hombres y mujeres es mucho más grande en aquellos países donde la discriminación contra la mujer se ve manifestada en un mayor número de discriminaciones en la ley, ¿no? Entonces, todo esto es sumamente preocupante porque básicamente, si es que la discriminación está tan extendida a lo largo del planeta, si es que solamente hay 10 países donde podemos decir que la ley es equitativa, que no incluye alguna discriminación contra la mujer, entonces quiere decir de que hay una brecha muy grande que tenemos que cerrar con vistas al futuro, de que estamos pagando un costo económico demasiado elevado como consecuencia de estas formas de discriminación contra la mujer, ¿no? Esto es, digamos, muy preocupante porque vivimos en un mundo en el que todavía tenemos demasiados niveles elevados de pobreza, ¿ya? No obstante el progreso que se ha hecho en últimas décadas, en el año 2020 en particular, el Banco Mundial dice de que vamos a ver un aumento de entre 120 y 160 millones de personas que van a caer bajo la línea de extrema pobreza, que es una línea muy austera, ¿no? Tenemos un problema de desigualdad. En el banco hemos descubierto, en base a estos datos sobre discriminación contra la mujer, de que aquellos países que introducen mayores incentivos para la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, ¿no? Son países donde los niveles de desigualdad económica son mucho menores, ¿no? Y eso tiene una lógica, porque en la medida en la que uno da oportunidades a mitad de la población para que puedan acceder a la fuerza de trabajo, esto va a contribuir a que la mujer pueda aportar al ingreso de la familia, y esto obviamente, digamos, va a tener un impacto sobre la distribución de ingreso a nivel del país en su totalidad, ¿no? Hay un aspecto adicional que me gustaría enfatizar y que tiene que ver con el empoderamiento político de las mujeres. Ustedes han debido estar siguiendo el debate en los últimos años con relación a el establecimiento de cuotas para la participación de las mujeres en los directorios de las empresas, ¿no? Hay como 8 o 9 países que ya han introducido esas cuotas: en Francia, en España, en Noruega, que fue el país que liderizó todo este proceso, ¿no? Pero en las investigaciones que hemos hecho en el Banco Mundial, nosotros nos hemos enfocado también en qué es lo que ocurre cuando, a través de las cuotas, especialmente para la participación de mujeres en gabinetes, en parlamentos y en otro tipo de órganos políticos, qué es lo que ocurre, digamos, a nivel de la economía en esos países en los que se han comenzado a hacer este tipo de experimentos para acelerar el empoderamiento político de la mujer. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, pero los resultados son muy alentadores. En aquellos países donde se han introducido cuotas, por ejemplo, para la participación de mujeres en el Parlamento,
hay mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo, hay una mejor asignación del gasto público a nivel de la sociedad. Se gasta más en educación, se gasta más en salud pública, se gasta más en el tipo de infraestructuras que contribuyen a mejorar la calidad de la vida de la comunidad. O sea que hay unos réditos muy tangibles que vienen como consecuencia de darle a la mujer mayor capacidad de decisión, de integrar a la mujer en la toma de decisiones a nivel político, llegado el momento de aprobar el presupuesto en el Parlamento y digamos, elaborar políticas fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto a mí me hace recordar algo que dijo el jefe de la comunidad Bahá'í hace mucho tiempo, hace más de 100 años, en el sentido de que hasta que no hayamos logrado el empoderamiento de la mujer, hasta que la mujer no haya logrado participar y distinguirse en todos los aspectos de la vida humana, ya sea la toma de decisiones políticas, la empresa, el mundo académico y científico, de que hasta que no hayamos logrado eso, íbamos a seguir viviendo en un mundo de conflicto, en un mundo de guerra, en un mundo donde no vamos a poder realizar nuestro potencial como seres humanos. De hecho, para terminar, en una charla que él dio en París en el año 1912, o sea, hace más de 100 años, él dijo algo muy profundo, creo yo. Él dijo, mientras las mujeres no puedan lograr las mayores posibilidades, mientras que la sociedad evite que ellas logren sus mayores posibilidades, en esa misma medida los hombres no van a poder lograr la grandeza que podría ser de ellos. O sea que es una abertura en la que hay una interdependencia entre hombres y mujeres, y en la medida en la que hemos postergado las oportunidades para las mujeres, en la medida en la que la hemos privado de hacer una contribución, ¿no?, a la prosperidad de los pueblos, ¿no?, entonces en esa medida vamos a sufrir todos colectivamente. Bien, hay mucho más que se puede decir sobre este tema, pero voy a hacer una pausa porque creo que se me han pasado los 15 minutos. Gracias, Farid. Gracias, Augusto. La verdad que muy lúcida la exposición y ha aclarado bastante, ¿no?, de toda esta investigación de Banco Mundial y con los datos que tiene en la mano, y eso muestra que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Pero bueno, como nos queda luego el tema del debate, pues podemos ir hablando y ampliando más datos y más perspectivas, ¿no? Buenas tardes desde Madrid, Nuria. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por acceder a participar en esta mesa. A vosotros. Aunque no tengo el placer de conocer a Nuria personalmente, tenemos un amigo común que me ha hablado de su calidad personal y profesional, así que espero que con el tiempo podamos construir una relación de mutuo aprendizaje. Para que la conozcan un poco más, les cuento que la doctora Nuria Alonso Gallo es doctora en Economía y profesora de Economía Aplicada. Sus líneas de investigación están dirigidas a las políticas públicas y al análisis económico con perspectiva de género, y autora de varios libros como Claves de la economía pública actual o Claves para aprender economía política. Nuria, desde ese sustrato que ha expuesto Augusto, para seguir explorando otro de los eslabones de la cadena de la igualdad de género, me gustaría que nos hablaras desde tu conocimiento y experiencia acerca de los aspectos económicos necesarios para que esa igualdad sea una realidad palpable. Bueno, voy a seguir, la verdad es que coincido completamente con lo que ha planteado Augusto, y voy a seguir un poco con la idea que él ha planteado inicialmente de que con la experiencia que tenían de los indicadores del Banco Mundial, la desigualdad y los problemas que tenemos las mujeres están en todo el mundo.
con las especificidades de cada uno de los territorios y con características distintas, pero al final no hay, lo que no podemos encontrar es ningún sitio donde hay igualdad efectiva. Esa idea de la igualdad efectiva era lo primero que nos preocupaba cuando estábamos hablando en términos de análisis económico. Entonces, tratamos de valorar qué actividades, qué sectores, qué consecuencias tiene, qué políticas hay que llevar a cabo para conseguir o para por lo menos visibilizar esas situaciones de desigualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces ahí encontramos múltiples ejemplos en el mercado de trabajo, en el poder económico en general, en poder político, etcétera, ¿no? Al final de todo ello, lo que hemos sido capaces de identificar es que en general se produce un socavamiento de la independencia económica de las mujeres. Y esa merma de la independencia económica es la que acaba siendo un factor muy importante, por supuesto no el único, pero sí un factor muy importante de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y de las situaciones de desigualdad generales que nosotros denominamos y que luego contaré un poco más, que son violencia sistémica, violencia del sistema y violencia legal e institucional. Entonces, a partir de ahí recogimos el concepto de violencia económica que nosotros hemos extendido. El concepto de violencia económica, esa idea de violencia económica inicialmente está restringido o aparece restringido a la situación de las mujeres con su pareja. Entonces, en esa situación de violencia económica, aunque es un concepto un poco difuso y que no está muy utilizado ahora mismo porque tradicionalmente se solía incluir dentro de conceptos de violencia psicológica, ese concepto de violencia económica intrapareja tiene tres elementos fundamentales. Uno de ellos que es la idea del control económico, esa idea del control económico pues, que hace que el abusador exige que su pareja le diga exactamente en qué ha gastado, controla el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ese control económico va a más, pasa a un siguiente estadio en el que se trata de socavar su independencia económica, o sea, lo que se denomina en algunos casos el sabotaje laboral. Ese sabotaje laboral pues hace que no o bien les impida abiertamente ir al trabajo o ir a entrevistas de trabajo, o bien se hace de manera oculta, pues monto una bronca el día de antes que tienes una entrevista de trabajo para que llegues de los nervios, o me presento en el trabajo y hago, bueno, en una situación más o menos violenta o montando bronca que al final hace que te acaben echando, o no voy a buscar a las criaturas cuando tengo que encargarme de ellas y entonces al final la mujer tiene que acabar dejando de trabajar o la echan porque no puede dejar a sus criaturas solas, en fin, todas esas situaciones, ¿no? Y el último estadio y más reconocido desde el punto de vista legal es la situación de explotación económica. Explotación económica en la que pues, él utiliza los bienes de ella, los roba, o sea, es una situación en la que ya os digo que es más fácil de identificar desde el punto de vista legal. Esos serían los tres puntos clave de esa situación de violencia económica que se da en el ámbito de la pareja, ¿no? Y que al final, pues ya os digo que es muy difícil de cuantificar porque solamente lo podemos hacer por medio de encuestas, preguntando a las mujeres, pero normalmente el hecho de el sometimiento tradicional de las mujeres y además el de que tradicionalmente se ha supuesto que nosotras nos ocupábamos de las tareas reproductivas y no de las tareas productivas que las llevaba a cabo el hombre, pues nos ha puesto en una situación de autosometimiento desde el punto de vista económico y entonces en muchos casos es muy difícil que las propias mujeres que son víctimas de violencia sean capaces de reconocer que están en esa situación de violencia económica. Todo esto, el objetivo o la secuencia fundamental es que al final ellas no son independientes económicamente.
Entonces no son independientes económicamente y desarrollar cualquier otra de las violencias es muchísimo más fácil. Y lo que es muy complicado es que sean capaces de salir de la situación de violencia. Por lo tanto, esa idea de independencia económica para nosotros ha sido absolutamente fundamental. Si luego trasladamos la idea de independencia económica a otro ámbito, o sea, nosotros hemos recogido, este sería la acepción tradicional de violencia económica y que se recoge desde estudios, pues desde el punto de vista legal o desde el punto de vista psicológico, de violencia contra las mujeres. Pero nosotros hemos recogido ese concepto y lo hemos querido extender para, entre otras cosas, visibilizar, o sea, darle el nombre de violencia, que creemos que es muchísimo más gráfico, a todas las situaciones de sometimiento genérico desde el punto de vista económico en el que nos encontramos las mujeres y que al final redundan en lo mismo, en el socavamiento de la independencia económica, que hacen que al final seamos víctimas de la explotación general, no solamente del hombre, de nuestra pareja, sino del propio sistema. Y ahí me refiero a dos situaciones. La situación de violencia, de lo que llamamos violencia legal e institucional, que Augusto nos ha hecho un análisis de cómo en todo el mundo la encontramos. En el caso de España tenemos casos claros, ¿no? En el caso de España pues hemos analizado qué es lo que pasaba con el cálculo de las pensiones de seguridad social. En el cálculo de las pensiones de seguridad social, las mujeres, que mayoritariamente son las que tienen trabajos a tiempo parcial, acababan teniendo una merma en la pensión por el mero cálculo de la pensión, que hacía que una mujer que trabajaba, por ejemplo, limpiando una oficina en un tercio de la jornada, se veía obligada a trabajar 45 años para poder tener la pensión mínima, con el cálculo de las pensiones en España. Eso es un hecho que constituye, a nuestro juicio, violencia económica de primera magnitud, ¿no? Afortunadamente, ese aspecto ya se está, o sea, el hecho de que lo visibilicemos hace que finalmente esas barreras legales se reduzcan, ¿no? O el hecho de que existan unos incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta de personas físicas a que las mujeres no se incorporen al mercado de trabajo por el hecho de tener una ventaja fiscal cuando hay declaración conjunta, en el caso de que él es el perceptor principal y ella no recibe dinero. Ahí hay una clara ventaja fiscal que hace que en muchos casos las mujeres no se incorporen al mercado de trabajo y que eso es un elemento de violencia económica desde el punto de vista legal. O con lo que hemos visto en otras muchas ocasiones, que es, por ejemplo, en el caso de las mujeres rurales, las mujeres que trabajaban en las explotaciones, claro, la secuencia tradicional, eso es algo que yo he estudiado de lo que ocurre en España y que no estoy segura de que ocurra en el resto del mundo, y sería, la verdad, muy interesante de analizar, ¿no? Una mujer se casa con un hombre que es agricultor y que es el titular de una explotación agraria que proviene de su familia. Esa mujer se casa y al final acaba se casa o vive en pareja con ese agricultor. Al final acaba trabajando no solamente en las tareas de cuidado del hogar, sino que acaba trabajando en la explotación rural de esa familia durante toda su vida. Y no tiene ninguna capacidad de decisión, ningún derecho y no tiene absolutamente nada. Normalmente, además, lo hace sin estar dada de alta a la seguridad social, con lo cual no tiene absolutamente ninguna independencia económica. No se puede, en el caso de que quieran continuar con esa vida, no se puede separar porque no tiene ningún recurso, no tiene ninguna capacidad para obtenerlo fuera y además ni siquiera tiene el hecho de que haya un reconocimiento de que esas tareas sabe y que esa profesionalización la tiene, porque teóricamente no la tiene. Entonces eso pues también se intentó evitar con una norma que permitía que las mujeres fueran titulares de esas explotaciones económicas. Con eso solamente pongo 3 ejemplos que hay muchos, o sea, muchos que podemos encontrar no solamente en la propia legislación española, sino que estoy segura de que si vamos a cualquier país lo encontramos exactamente igual. O sea, no vamos a ser nosotros los más discriminadores por ese lado, en absoluto, ¿no? Y un último concepto que ya extendiendo esa idea de violencia legal e institucional recogemos es lo que llamamos violencia sistémica. Esa idea de violencia sistémica es inherente a la concepción actual del sistema capitalista.
Con eso no quiero decir que yo vaya en contra de manera frontal del sistema capitalista, pero el propio sistema capitalista ahora mismo no ofrece sin políticas públicas compensatorias muy potentes, no ofrece los mecanismos para que esa violencia contra las mujeres no se siga llevando a cabo. Me estoy refiriendo a qué es lo que ocurre en el caso de las tareas de cuidado, por ejemplo. Las tareas de cuidado son tareas económicamente no reconocidas o reconocidas desde un punto de vista completamente marginal y con una situación de las mujeres absolutamente precaria. O sea, las mujeres que trabajan al servicio de los hogares como cuidadoras son probablemente las trabajadoras más precarias de todo el sistema. Tienen absoluta falta de derechos y en muchísimos territorios son cuasi esclavas. Las mujeres que trabajan en tareas de cuidado en su propio hogar no están reconocidas y no existe ninguna compensación económica. Si una pareja tiene hijos, tiene criaturas y decide que uno de los dos, que normalmente en el 99% de los casos es la mujer, se queda al cuidado del hogar, no existe. Si dedica 15 años de su vida a ese trabajo de manera exclusiva, no existe ningún mecanismo que haga que las cotizaciones a la seguridad social de él las comparta ella. Si después de esos 15 años en las que ella ha estado trabajando full time en esas tareas de cuidado del hogar, decide que quiere dejar la relación, no tiene ninguna posibilidad económica de hacerla. Ni tiene posibilidad económica, ni tiene ningún sustento, ni tiene nada. Porque al final, dentro de todo ese concepto de violencia económica, la única violencia económica reconocida legalmente aquí en España es el delito de impago de pensiones, y ese delito de impago de pensiones tiene deficiencias múltiples, con lo cual tampoco tiene derechos efectivos. Ni qué decir tiene el hecho de que podría remitirme a cualquiera de las situaciones, no solamente de sectores, de que los sectores relacionados con el cuidado, sectores sanitarios y de educación, son sectores feminizados y que tienen unas condiciones laborales mucho peores que la de otros sectores y que además siguen teniendo brecha salarial y brecha de género, y bueno, podría remitirme a 2 millones de situaciones que recogen diferentes situaciones de incorporación de mujeres al mercado de trabajo, brecha salarial, techos de cristal, etcétera, etcétera, pero que son los casos, las situaciones más conocidas por todo el mundo y que entonces no merece la pena que redunde en eso, sino que lo que quería exponeros es esta idea de conceptualizar la discriminación económica que sufrimos las mujeres en todos los territorios del mundo dentro de un concepto de violencia, para que sea más explícito esa situación de desigualdad que obviamente hay que tratar de minimizar al máximo, ¿no? Nada más, creo que no me he excedido de tiempo y que dejamos todo lo que queráis abierto para el debate. Gracias, Nuria. Muy interesante todos los datos y la verdad que, bueno, has visibilizado una barrera más que está allí, ¿no? La barrera económica que de primera persona sufren las mujeres, pero creo que al final es toda la sociedad que sufre todas estas barreras que se han ido poniendo, ¿no? Todas esas deficiencias. Bueno, seguimos con nuestra siguiente invitada. Desde Madrid, buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Farid. Gracias a ti, muchas gracias por aceptar mi invitación. Maite y yo nos conocemos desde hace algunos años y nos une un activismo y un sentido trascendente de la realidad. Para que la conozcan un poco más, les cuento que la doctora María Teresa John es doctora en Geografía e Historia, terapeuta gestalt y activista del feminismo y los derechos humanos. Lleva más de 20 años de trabajo de investigación científica en varios países de Latinoamérica, ha publicado numerosos artículos y una treintena de libros. La mayoría son producto de la investigación y además ha publicado libros sobre transexualidad, transgeneridad, sobre migración y sobre familia. En la actualidad participa en la Mesa de Igualdad, Diversidad Sexual y Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid. Maite, una vez visto dos eslabones importantes, el por qué y el cómo en la cadena de igualdad, me gustaría que nos ayudaras a reflexionar acerca del siguiente eslabón, que es el cuándo.
vemos una gran brecha cultural a nivel planetario y eso suscita muchas reflexiones a la hora de abordar los tiempos. Bueno, si quieres que te diga para cuándo la revolución feminista, pues te diré una cosa. Las mujeres organizadas dentro del feminismo, de una teoría que ya tiene muchas ramificaciones, venimos repitiendo que la desigualdad es violencia, que la violencia genera tensiones, desacuerdos e inhabitabilidad de este mundo y que otro mundo es posible, claro. ¿Para cuándo? Para ayer, porque la discriminación con el uso del tiempo y en el mercado de trabajo llenaron páginas y libros en los años 70. Fueron recogidas en la ONU, fueron recogidas posteriormente por el Banco Interamericano, por el Banco Mundial, por todos los organismos que promueven el desarrollo, que promueven la transmisión de tecnología y conocimiento, por todas. La igualdad está en la base, de tal manera que todas las constituciones, casi todas las constituciones conocidas, de una manera o de otra manifiestan la legitimidad de construir la igualdad. Pero seguimos dándole vueltas a lo mismo, se siguen produciendo estudios que arrojan los mismos resultados, seguimos duplicando o dividiendo las clasificaciones, pero los pasos que se dan sin el apoyo institucional o con muy poco apoyo institucional, como por ejemplo estaba diciendo nuestro compañero Augusto, donde se han puesto en marcha políticas, pequeños avances como las políticas de cuotas, se ha visto que hay buenos resultados para hombres y mujeres de cualquier edad en las sociedades, para las empresas y para el personal de a pie. Entonces, solo falta que quieran entrarle en profundidad al asunto. Y tú nos has traído no a la igualdad entre hombres y mujeres o a la igualdad económica, nos has traído a un asunto mucho más global, que es la igualdad de género. Entonces, creo que el cuándo se explica también con este concepto, ¿no?, que necesito explicar para poder desarrollar mi parte. El género es la construcción artificial, cultural, de una diferencia, de una oposición antagónica. Ser hombre frente a ser mujer. El ser hombre, ser mujer divide a los seres humanos en dos grupos que también coinciden con las prácticas masculinas y las prácticas femeninas. Pero es una construcción. El género es un código, no es biológico, no es natural, sino todo lo contrario. Cuando nace una criatura tiene una posibilidad de manifestarse al mundo de forma natural, genuina, tan diversa como nos quepa imaginar. Una personita es potencialmente el producto complejo de sus habilidades, cualidades físicas de carácter situadas, cualidades situadas, quiere decirse étnica, geográficamente, que interactúa con la herencia y el contexto, es decir, es un complejo puro que puede desarrollarse según todas las interacciones que en esta pequeña personita se puedan dar. Sin embargo, la sociedad, desde antes de que nazca, interviene para que no sea así, para forzar y retorcer la naturaleza. El fin de la sociedad ideal sería hacer seguro el mundo, hacer habitable el lugar a ese nuevo ser, pero no lo hace así. Desde antes de que naciera, la sociedad ha preparado un rígido corsé. No sé si las generaciones nuevas entienden lo que es un corsé, una faja, un contenedor, dos camisas de fuerza. Más que uno, es uno para cada grupo que se quiere moldear. Esos moldes separan a una criaturita que apenas tiene una diferencia de otra por el hecho de que sus genitales van hacia adentro o van hacia afuera. Esa es la pequeña diferencia que nos va a traer tan enormes consecuencias. Y esta figura tan bonita es de Alice Suar, de 1979, tampoco estoy diciendo nada nuevo. La norma social escrita y la no escrita reduce esa rica diversidad posible a dos conformaciones preformativas, dice
Butler, ¿no? A dos formas de ser. No todos igual, pero casi, ¿no? Casi en base a las expectativas que se dibujan en esos grupos contrapuestos. No solo uniformes, sino contrapuestos. Se trata de un orden que además es jerárquico, no solo discriminado y opuesto en sus características, sino uno sobre el otro necesariamente. Establece una supremacía esencial. El llamado hombres o grupo masculino va a quedar siempre por encima del llamado grupo de mujeres. Y insisto en lo del llamado porque es una construcción y esto está en el fondo de todas las desigualdades. ¿Cómo sería ese niño llegando a ser adulto si no se le pusiera esa camisa de fuerza? Si no se le hiciera comprimirse en ese molde como plastilina para ser lo que se espera que sea. Pues la verdad no lo sabemos. Nos falta memoria de cuándo ha sido que no se pusiera esa camisa de fuerza. ¿Cómo sería una mujer llegando adulta si no le hubieran puesto esa camisa de fuerza? Múltiples posibilidades. Otra vez no tenemos ni idea cómo llegaría a ser, porque serían seres humanos irrepetibles. El género es la categoría central, o bien es una categoría central, una de las varias categorías centrales en la teoría feminista. Hablar de género es hablar de la construcción del otro grupo. Porque un grupo tiene la capacidad de nominar las cualidades, de definirlas y de volverlas a definir cuando se van pasando de actualidad, cuando cambia la forma de vida, la tecnología vuelve, redefine y vuelve a colocar. Mientras que el grupo que está por debajo no tiene el poder de definir al grupo de arriba. Solo tiene el poder de ir con la corriente o ponerse en contra y ser arrasado por la corriente. Quien construye, delimita y nomina. Así que tenemos una base de la desigualdad en la construcción de estos dos grupos que no solo tienen características diferentes, sino que necesitan para ser tal grupo la relación de poder, la subordinación. Cuando decimos que la mujer, el dominio de la mujer es la casa, es lo doméstico, entonces este es el dominio de la mujer. Se supone que tiene aquí su territorio y sus poderes. Claro, todos los seres humanos tienen alguna parte de poder. Entonces la mujer tiene aquí su área de dominio y su poder. ¿Y cuál es el área de dominio y poder de los hombres? De ese grupo tal y como se ha constituido. El mundo es todo. Es decir, ese dominio abarca todo y también este pequeño dominio. Con lo cual, quien domina siendo dominado en su dominio, no domina nada. Por eso es algo tan esquizofrénico, a veces, ser ama de casa, que produce un síndrome de malestares fortísimos que pueden llegar al suicidio, ¿no? Porque realmente vives una situación vacía de contenido. Simone de Beauvoir aportó la perspectiva de poder a la teoría de género. El hombre es el modelo, el canon, decían los griegos, y la mujer es la alteridad, es lo otro. Si el lugar, lo que es, está definido por el varón, la mujer ¿qué es? ¿Es más que o es menos que? ¿Es más dulce? ¿Es menos inteligente? ¿Es más competente? ¿Es más longeva? Siempre es más que, menos que. Con lo que si no tiene su referente, no tiene un lugar. Y cuando tiene un lugar no es propio, porque es más que o menos que. Si el referente cambia su expresión del lugar, vuelve a quedarse desubicada. Nunca está en su lugar. En psicoterapia tratamos un conjunto, un cuadro sintomático que le llamamos síndrome de impostora, que sufren muchas mujeres, especialmente las mujeres que están en puestos ejecutivos, con lo cual hay que también dudar un poco, ¿no? Los puestos de mando, aquellos puestos que tienen un buen salario simplemente,
suelen llevar aparejadas dinámicas que ponen en duda que esa mujer o una mujer pueda estar ahí o pueda cobrar por hacer ese trabajo, que es el caso de las mujeres cuando lo que hacen en su casa gratuitamente pasan a hacerlo a otro lado y les dicen, pero ¿qué más quiere? Si la tratamos como de la familia. Yo cuando llega la doy un beso. Imagínate que llega una persona a trabajar a un banco o a una fábrica de coches, y el jefe le recibe con un beso y le dice, pero ¿qué más quieres? ¿Qué me quieres pedir un convenio y un sueldo? Si te tratamos aquí como un hermano, yo te doy besos. Bueno, pues da risa, ¿verdad? Esta es la situación, no sé si es para reírse. Rosa Cobovedia entiende el género como el concepto central de la teoría feminista, porque para encontrar el camino de no sumisión, de no estar debajo del otro grupo, se necesita pasar todo por el estudio, la observación detallada del género. Es aplicable a todos los aspectos de la vida. Sheila Ben-Javid señalaba la disociación patológica en el género. Cabeza-mente es una disociación. El otro o nosotros es una disociación. Os voy a poner un ejemplo muy... y señalaba Ben-Javid una cosa muy interesante. Es el proceso de individuación pasa de lo común de grupo a la individuación, pero no se puede hacer en el caso del género femenino. Mira cómo es observado desde fuera. Dice, alguien habla de sí mismo o de otro y dice, no, pero esta persona lo llevaba todo bien, ganaba bien, pero las mujeres son insaciables. Aquí la individuación se la permite uno para sí o incluso para otro se individualiza. Él era así, asao, pero las mujeres no aceptan eso. Lo que hace es tomar el genérico y colocárselo a una sola que está interactuando con esa persona, quién sabe qué historia. Al globalizarla, deja de tener su propia personalidad y su conflicto para pasar a ser una cuestión genérica. Y por tanto fóbica, susceptible a la fobia. Para mí, como investigadora social, el género es la categoría central en la metodología de análisis. Todo lo material o lo inmaterial es susceptible de someterse al análisis desde la perspectiva de género. Así que cuando decimos eso es transversal, la verdad que puede ser más incisivo o menos, pero es transversal el género en sí. Está en todas partes. El poder, la supervivencia, lo sustancial, lo circunstancial, la comunicación, el deseo, está sometido a una construcción, a una fuerte, además, construcción de género. En cuanto al origen de la diferencia, de la desigualdad de las mujeres, quiero señalar que es peligroso, como falto de rigor centrarse en la prehistoria. Las mujeres toda la vida desde la prehistoria, pero si no sabemos ni cómo vivían en la prehistoria, ni qué tecnología utilizaban, ¿cómo vamos a saber cómo tenían hecho el gremio? No existía eso. Entonces son todo creaciones. También desde el feminismo hay mitología, hay mitos de origen, y realmente están casi todos centrados en algunas personas que hicieron unos ensayos sin comprobación empírica, como Bachofen o Morgan, Engels, que dan un origen prehistórico al modelo, un origen del patriarcado, ¿no? Celia Morós en el 97 demuestra que los roles de género se han positivado con la Ilustración, que fue la propia Revolución Francesa, que rompió la solidaridad entre los hombres y las mujeres que querían sacarse de encima a la aristocracia y querían legislar a favor de una ciudadanía que tuviera la independencia, la capacidad de acción basada en sus méritos, en su trabajo. Y esa revolución, en cuanto tuvo la posibilidad de ser efectiva, demostró que lo que quería era cambiar el sitio de la aristocracia. Y la clase emergente, que llamamos burguesa, transformó la sociedad sin transformar tanto.
y principalmente dejó fuera a las mujeres que habían estado desde los salones jugándose el prestigio, la persecución, la cárcel, etcétera, igual que ellos, para dejarlas fuera sin los derechos de ciudadanía que luego se promulgaron. Y claro, eso también conlleva que las desigualdades son un sistema. También dejaron fuera a todo aquel que no era propietario, que no era terrateniente, aunque fuera un pequeñito terrateniente, si no tenía propiedades, tampoco tenía derecho de ciudadanía. Realmente la Revolución Francesa fue una revolución muy frustrante. Bueno, también otras, pero vamos a decir las revoluciones burguesas. El Seminario de Feminismo e Ilustración de los años 80, que fue impresionante, reunió unas investigadoras impresionantes, concluyó que es la ilustración en el 18 y sobre todo los códigos de conducta, los códigos, la normatividad de conducta, sobre todo centrada en lo que las mujeres deben ser, hacer, dónde deben de estar y cómo deben de comportarse, más que como los hombres. Tenemos la Declaración de Derechos de Ciudadanía y la exclusión de la gente sin propiedad, pero la normativa era para sujetar, de ahí que la palabra sujeción era la que se combatía en el 19 para sujetar a las mujeres a un lugar sometido, subordinado. La igualdad de género nos pone ante la desigualdad construida artificialmente en contra de la naturaleza humana, a la par que emergía esa nueva clase privilegiada, sustituyendo a la aristocracia. Dice Judith Butler que la solución es deshacer el género, nada menos. Deshacer esos corsés, esas camisas de fuerza, esos moldes, para adquirir la libertad de los dos grupos sexogenéricos, el llamado hombres, el llamado mujer. Y con ello conseguir el derecho al propio cuerpo, que ahora se vuelve a poner de actualidad con las leyes sobre transexualidad, si queréis le podemos entrar. Para el siglo XXI, tal como se nos pide señalar, nos queda el desafío de hacer más habitable el mundo, más abierto a la compleja gama de situaciones identitarias posibles, abrir la intergeneridad o sencillamente la diversidad bajo el paraguas de los derechos humanos. Y aquí me quedo. El resto os lo propongo para cruzar con vuestras intervenciones, para transitar por este monolítico camino que nos han marcado no tan antiguamente, que nos obliga a ser infelices en un lugar poco deseado, tanto seamos hombres o seamos mujeres, o seamos una cosa que incomoda en cualquiera de los dos grupos. Una cosa en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Un alguien intersexual. Gracias, Maite. La verdad que muy interesante de todo lo expuesto. Una vez escuchado a Augusto y a Nuria las perspectivas pragmáticas de esa problemática del género, la desigualdad entre el hombre y la mujer, escuchar una percepción más filosófica que conceptúa el problema desde otro ángulo, pues es muy interesante, ¿no? Si os parece, abrir por favor vuestros micros, porque hasta más o menos las 8 menos cuarto tenemos unos 25 minutos, a ver, unos 20 minutos aproximadamente, para iniciar pues, un pequeño debate entre nosotros respecto a lo que se ha comentado, para ir ampliando un poco más conceptos de lo que se quería comentar, ¿no? Sin duda alguna, Maite, lo que comentas, el hombre y la mujer es una construcción social. Esto creo que hoy en día ya está bien sabido, ¿no? Y al mismo momento la construcción biológica es el macho y la hembra, ¿no? Que define esa construcción. Luego tenemos una construcción más, que yo siempre les llamo una trinidad que en per se convive con el ser humano, ¿no? Esa parte biológica, esa parte social y esa parte intangible, que le llamamos con el nombre de persona, ¿no? Esa parte espiritual, esa parte intangible, que curiosamente esa parte intangible es agenerado, ¿no? No tiene género, como no tiene nacionalidad, como no tiene raza, como no tiene... Es decir, se mueve en una esfera completamente diferente, como el niño recién nacido, ¿no? Que prácticamente
es el niño, o sea, la niña que está ajeno a todo ese constructo social que traemos. Quizás no sepa bien si de hace 5.000 o hace 50.000 años de dónde venimos trayéndolo, ¿no? Pero lo visto está que lo traemos. Hay un constructo social que de hace milenios que estamos forjando, ¿no? Y nos toca ahora la tarea de cambiar rumbo. Y no nos queda más. Y lamentablemente no tenemos ni patrones en la naturaleza que nos pueda ayudar. Es decir, miren, fijaos en tal, una cual, cómo se comportan, cómo tienen organizadas sus sociedades y puedan pueda servirnos de algún patrón, ¿no? O alienígenas o de otros planetas que conozcamos cómo se organizan en sus congéneres, ¿no? Está abierto. Ya podemos un poco dilucidar cuáles podrían ser elementos que ayuden a ese cambio, ¿no? Es decir, hemos analizado cómo está la situación, ¿no? Pues ahora... La verdad es que, permitidme, porque justo ahora que estabas hablando, Maite, y que estaba uniendo con lo que había dicho Augusto, me ha surgido una inquietud, ¿no? En el fondo, desde el punto de vista más práctico, desde el punto de vista económico, reconocemos cómo esa desigualdad es muy ineficiente. O sea que al final el hecho de tener un sistema profundamente desigualitario, no solamente en contra de las mujeres, sino también desigualitario desde el punto de vista de dentro de los países, desigualdad económica, desigualdad de renta y la riqueza, al final acaba siendo muy ineficiente desde el punto de vista económico. O sea que el potencial de mayor crecimiento, o sea, si nos mantenemos en lo que es la ortodoxia pura y dura económica, el potencial de crecimiento es mucho mayor si tenemos una población, hombres o mujeres, con mucha mayor capacidad económica para consumir. Y desde el punto de vista emocional, Teresa lo ha dicho justo ahora cuando estaba terminando, y es algo general, ¿no? En el fondo, esa situación de inferioridad y de sometimiento de las mujeres, yo creo que acaba siendo, bueno, la situación dentro del grupo de las mujeres es es causante de mucha infelicidad, pero también es causante de mucha infelicidad para los hombres. Entonces, es complicado pensar de dónde vienen esas resistencias tan grandes al cambio cuando en realidad es fácil mostrar cómo una situación de igualdad nos haría más felices y más eficientes. Entonces, sería una buena manera de pensar de dónde vienen todas esas restricciones, porque sería además lo que nos daría la clave para poder luchar contra ellas, ¿no? Yo os lo lanzo, Augusto y Maite, a ver si vosotros tenéis la respuesta, ¿no? Me gustaría comentar brevemente un par de puntos que salen de la presentación que hizo Nuria en particular. Se han hecho estudios que demuestran que cuando la mujer se incorpora a la fuerza de trabajo, aumenta o potencia su capacidad para contribuir al ingreso de la familia. Y entonces hay una especie de reestructuración del poder político dentro de la familia. Una mujer que contribuye al ingreso de la familia tiene mucha mayor injerencia en las decisiones que se toman respecto de cómo se van a gastar los recursos de la familia, ¿no? Entonces, se han hecho estudios en el Banco Mundial que demuestran de que si uno compara las familias en las que la mujer trabaja con las familias en las que la mujer no trabaja y tiene esa dependencia a la que se ha referido Nuria, en aquellas familias donde la mujer está más empoderada a través del trabajo, la estructura del gasto de la familia es muy diferente que de la estructura del gasto de la familia donde la mujer no trabaja. Es decir, ese empoderamiento político que ella tiene en el contexto de la familia contribuye a gastos mayores en educación, mayores en salud, contribuye a
un nivel de ahorro que es superior que los niveles de ahorro en las otras familias, e incluso las decisiones que se toman respecto de cómo invertir cualquier excedente que pueda tener la familia, se ha demostrado de que esas inversiones son más rentables cuando la mujer está contribuyendo al ingreso de familia y por lo tanto tiene mayor autoridad en la toma de decisiones de cómo se utilizan esos recursos. Y todo esto tiene implicaciones sobre el crecimiento económico. Obviamente, si uno invierte más en la educación de los niños, está aumentando el capital humano de la siguiente generación y eso va a tener efectos positivos sobre el crecimiento económico, ¿no? Entonces, Nuria, comparto tu extrañeza, un poco la frustración de por qué, no obstante estos beneficios que son obvios y que están bien documentados, seguimos viviendo en un mundo en el que hay mucha discriminación contra la mujer. Les voy a dar un ejemplo, para mí es muy dramático, y es un ejemplo que viene de mi propia experiencia profesional. En este banco de datos que elaboramos en el Banco Mundial, hacemos un conteo del número de ocupaciones en los países del mundo que le están prohibidos a la mujer. Es decir, hemos identificado en los 190 países todas las ocupaciones en las que simplemente por ser mujer ella no puede acceder a una ocupación específica. Y el caso más extremo, aunque hay muchos, hay 100 países entre los 190 donde hemos podido identificar prohibiciones explícitas en empleos específicos que le están vedados a la mujer. Pero el caso más extremo es el de Rusia, ¿no? Donde hemos podido identificar 456 ocupaciones donde la mujer no puede trabajar. Muchas de estas ocupaciones están en el sector energético. Rusia es un país productor de energía, pero algunas son, digamos, restricciones un poco extrañas. Por ejemplo, en Rusia, una mujer no puede ser chofer del metro. A mí me tocó vivir en los años 90, 4 años en Moscú, porque era representante de un organismo internacional, y jamás en esos 4 años vi llegar un tren a la estación con una mujer al mando del vagón, ¿no? Y uno se pregunta por qué hay tantas restricciones, ¿no? Y entonces es un tema que yo he comentado con las autoridades. He tenido reuniones en mi capacidad de director de este programa en el Banco Mundial en Moscú, ¿no? Tratando de entender un poco cuál es el trasfondo de restricciones que evidentemente no tienen ningún rol productivo y son simplemente una forma ineficiente de asignar recursos a nivel de la sociedad, ¿no? Yo creo que un aspecto tiene que ver con simplemente, digamos, el deseo de parte de los hombres, que son los que generalmente hacen las reglas, son los que han escrito las reglas, son los que han formulado, digamos, la reglamentación, el deseo de ellos de tener acceso a los trabajos mejor pagados en el país. ¿Ya? Es una especie de, digamos, un juego un poco político, ¿no? Donde ellos saben de que en igualdad de condiciones, dado que la inteligencia y la capacidad está normalmente distribuida y no hay distinción de sexos, ellos van a tener acceso a mejores trabajos, más rentables, ¿no? En la medida en la que se mantengan estas restricciones que limitan a la mujer, digamos, acceso a estas ocupaciones, ¿no? Yo creo que también, Nuria, hay un aspecto cultural, religioso casi, ¿ya? Tú te preguntas, ¿por qué es que hay una reticencia tan grande a eliminar muchas de estas restricciones y discriminaciones? No obstante, la evidencia empírica de que esto es malo para la economía. Bueno, yo creo que lamentablemente la religión, llámale cultura si quieres, pero ha jugado un rol en preservar muchos de estos prejuicios y de estas actitudes tan difíciles de cambiar con el tiempo, ¿no? Eso es muy evidente en sociedades, por ejemplo, del mundo islámico, donde muchas de estas restricciones de tipo legal, digamos, están incorporadas supuestamente por motivos de tipo religioso. Pero yo creo que incluso las naciones de Occidente no están exentas de esto, ¿no?
Uno puede leer la Biblia y encontrar en la Biblia muchas aseveraciones que en el siglo XXI tienen un carácter misoginista bastante evidente. O sea que yo creo que hay ese aspecto también. Hay un aspecto adicional. Esto, digamos, lo vimos muy claramente en Afganistán en los años 90, cuando el Talibán estaba, digamos, gobernando. Ellos estuvieron sujetos a muchas críticas, incluyendo de las Naciones Unidas. Se emitió una resolución del Consejo de Seguridad criticando la persecución de las mujeres por parte de los talibanes, ¿no? Y ellos tomaron una actitud interesante. Ellos dijeron, no, esta es nuestra cultura. Ustedes tienen que respetar nuestra cultura. Nadie debería juzgarnos porque hemos decidido vivir de esta forma. Lo cual es un argumento tremendamente deshonesto, porque obviamente en Afganistán nadie le preguntó en los años 90 a las mujeres si es que ellas querían vivir bajo un régimen en el cual las niñas no tenían acceso a la educación, las mujeres no podían trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que era una especie de apropiación por parte de los hombres, ¿no? De definir qué es lo que era la cultura afgana y que como consecuencia de esa apropiación ellos decidieron, bueno, en nuestra cultura las mujeres van a estar marginadas, las niñas no van a ir a la escuela, las mujeres no van a trabajar. Entonces hay ese aspecto también que digamos, tiene que ver, se podría llamar el excepcionalismo cultural, ¿no? Donde uno argumenta de que, bueno, en mi cultura tenemos discriminación contra la mujer porque es parte de nuestra cultura, ¿ya? Y yo creo que ese argumento es ilegítimo fundamentalmente porque está basado en, básicamente, no oír el punto de vista de las mujeres. Si se hubiera hecho una encuesta en Afganistán y se lo hubiera preguntado a las mujeres, ¿usted quiere vivir en una sociedad en la que sus niñas no van a tener acceso a la educación? Estoy 100% seguro de que ellos hubieran dicho, no, nosotros queremos educar a nuestras niñas, ¿no? Pero nunca se les dio voz y voto, ¿no? Entonces hay parte de esto también, ¿no? Es un tema delicado, pero pienso que la religión en particular ha jugado un rol importante en preservar muchos de estos prejuicios en nuestra sociedad. Y es por eso por lo que el cambio es tan difícil. Claro, la religión y efectivamente elementos culturales, porque lo que estabas diciendo de sectores en los que las mujeres tienen legalmente vetado el acceso, en muchos casos son sectores tradicionalmente muy masculinizados y que además están relacionados con el manejo de máquinas, que eran sectores inicialmente en la revolución industrial que no estaban tan masculinizados en buena parte de los casos, pero que después, cuando ya las mujeres se incorporaron y se vio que podía existir la posibilidad de que le quitaran el puesto de trabajo a los hombres, pues entonces les vetaron el acceso. Porque si hablamos solamente de un sector que tiene unos salarios más altos, pues las mujeres tendríamos vetado en términos generales el acceso al sector financiero, que es el que tiene los salarios más altos en todo el mundo. Y no lo hay, no lo está, porque son unas actividades que en media pues provienen de unas décadas atrás, no de hace 200 años, ¿no? Entonces, eso ha sido general. Aquí hubo una historia también en España cuando las mujeres no tenían vetado, lógicamente, no tenían vetado el acceso legal, porque no era inconstitucional, pero sí que en la práctica no podían ser estibadoras y había una reticencia absolutamente tremenda para que fueran estibadoras en los puertos llevando las máquinas, ¿no? Y las primeras mujeres que estuvieron en la estiba tuvieron que luchar fuertemente contra la resistencia de muchos hombres, cuando ya no era algo que se llevaba a cabo físicamente, sino que lo que consistía en que tenían que manejar bien las grúas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver con esa idea cultural, o sea, creo que es más un elemento importante es el ser capaces de vencer las propias barreras culturales y los propios estereotipos en los que nos llevamos manejando hombres y mujeres, ¿no? Entonces, si uno lo pregunta y pregunta a muchos hombres ahora mismo en sociedades abiertas y con relación con mujeres
igualitarias, al final hay muchas resistencias y hay muchos comportamientos también de mucho machismo que tenemos incorporados hombres y mujeres, y que hasta que uno no se da cuenta de que ese comportamiento existe no es capaz de luchar contra él. Pero no es fácil, o sea, no es una cosa fácil visibilizarlo. No es una cosa fácil porque, desde luego, nosotros mismos los tenemos. Yo llevo en el activismo feminista toda la vida, ¿no? Y entre otras cosas tengo 3 hijos, con lo cual tengo el activismo permanente en mi casa, porque creo que si alguna aportación puedo hacerle a este mundo es la propia educación de mis hijos. Y es fácil caer en estereotipos de manera completamente inconsciente, ¿no? De ahí yo creo que buena parte del objetivo y de la idea de participar en todas las acciones divulgativas que me ofrecen es esa idea de visibilizar, que una vez, o sea, lo que en muchos casos desde el feminismo llamamos ponerse las gafas violeta, una vez que lo ves ya no lo puedes dejar de ver, y es la única manera que tienes de luchar contra ello. Y nosotras mismas, o sea, yo soy consciente de situaciones que voy dándome cuenta de decir, aquí tengo un sesgo inconsciente, tengo claramente un sesgo inconsciente hasta en ver cómo presentan chicos y chicas trabajos de fin de grado, y darme cuenta de que al cabo de los años que tenía cierto sesgo que me hacía valorar más el trabajo de los chicos que el de las chicas, porque su forma de exponer y su forma de presentarlo, esa forma más masculina, obviamente, de presentarlo, estaba más de acuerdo con la idea que yo puedo tener concebida por el mero hecho de haber visto siempre hombres hablando de lo que es una buena presentación. Y que en el caso de muchas mujeres veía y decía, claro, es que tienen una manera de hablar que es así como más blandita, y no, o sea, inconscientemente yo las estaba penalizando. Y me costó, pues eso, y acudir a cosas y decir, oye, ¿y aquí podemos tener un sesgo? Y dije, yo claramente, obviamente, cambio mi forma de hacerlo. Pero esto es algo que me he dado cuenta hace poco tiempo. O sea, no ha sido una cosa de hace 15 o 20 años, sino que me he dado cuenta hace 4 o 5 años, digo, mira, aquí tengo yo un elemento. Si yo lo tengo, que tengo toda la predisposición mental y de formación para verlo, que no tendrán la inmensa mayoría de hombres y mujeres, ¿no? Bueno, nos quedan ya pocos minutos para el tema del debate. Maite, si quieres comentar algo, sí, por favor. Sí, mira, lo primero que me siento muy bien, muy a gusto con personas que trabajan los datos que necesitamos para comparar, saber quién es, cuándo, dónde, cuántos, ¿no? Cuántas, ¿no? Y luego, pues, la exposición de la parte interna del dato que acaba de hacer Nuria, por ejemplo, cómo lo construido con nosotras, lo construido con vosotros, hace que percibamos también el exterior con esos valores, ¿no? Eso es muy importante, lo que acaba de decir Nuria. Tan importante, al menos, como la construcción del dato. Por cierto, la construcción de indicadores ha sido un salto cualitativo, construir indicadores que permitan visualizar dónde están las cosas, cuántas, dónde, quién, cómo, ¿no? Para poder comparar. Sin eso, y por cierto, me di cuenta, después de dicho, cuando comenté desde los años 70 se viene haciendo esto, como a veces caemos en el mito de que como que fuera malo repetir. No, es imprescindible que tengamos actualizados los datos y además que tengamos la secuencia de cambios con su contexto. Entonces es imprescindible el trabajo que estáis haciendo recogiendo los datos, dónde se encuentra y cómo cambian las cosas cuando se introducen pequeñas modificaciones, aparentemente pequeñas modificaciones. Y es parejo a lo que acaba de hacer Nuria, a este ejercicio de introspección para ver dónde estamos reproduciendo los roles de género. Por ejemplo, me comentabais que decía Augusto,
que un jefe bahá'í que había señalado: vosotras seríais iguales al hombre. Nosotras no podemos ser iguales al hombre. Y lo hablábamos el otro día, tenemos que ser iguales todos. Yo no puedo hacer la igualdad con un bloque que no se iguala conmigo, es imposible, por definición, ¿no? Entonces, ahí se nos cuela la valoración. Vosotras, las que sois más o menos, tenéis que modificaros para que lleguemos a la igualdad. No, tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que cambiar un sistema basado en la desigualdad y, por tanto, un sistema basado en la violencia, en todo tipo de violencia, porque la desigualdad es violencia, en un sistema donde podamos vivir, sea como sea, el conjunto de características que nos ha hecho seres irrepetibles. Tenemos que conseguir la seguridad en nuestra vida y la posibilidad de vivir, de que el mundo sea habitable para cada persona. Entonces el salto también hay que hacerle no entre los hombres y las mujeres, lo cual parece que nos deja como enfrentados permanentemente, en una guerra de sexos que no hemos inventado, que como veis estaba servida con la diferencia, con la desigualdad. Hay que hablar de masculino y femenino. Tal vez no podemos cambiar en bloque eso de los hombres y las mujeres, pero sí podemos reconocer las cualidades beneficiosas, útiles, necesarias de lo femenino y también saber reconocer las masculinas, esas que están pegadas al rol, como la conquista, la violencia como instrumento, el autoritarismo, el individualismo, ¿no? El de yo mando en este equipo, en vez de hacemos equipo, ¿no? Cuando decimos que más mujeres entran, hay que cuidar, hay que buscar también, no sé si hay un indicador, creo que no, un indicador cualitativo que nos diga si hemos incorporado aquí, en este lugar de decisión, mujeres con características femeninas o solo con características masculinas en cuanto a las características del puesto. Tenemos, por ejemplo, en Madrid un ejemplo de tener una mujer al frente que, mientras exhibe una estética muy femenina, tiene un comportamiento altamente masculino en cuanto al poder, a la ejecución del poder. Lo teníamos con Thatcher igual. De hecho, yo no le he puesto el mote, se la llamaba dama de hierro. Hierro, mano dura, característica masculina, típica del rol, ¿no? Entonces creo que necesitamos más mujeres en puestos de toma de decisión, pero mujeres que no tengan que disfrazarse de hombre, que no tengan que ser masculinas para ser permitidas. Y luego ver también que podemos, hay un par de elementos que quisiera señalar, quizá no vuelva a intervenir, así que os los voy a dejar para Nuria y para Augusto. Para Augusto, para Nuria y para Augusto, que me parecen fundamentales. Si yo fuera economista le habría entrado a eso, pero no lo soy y no lo voy a hacer nunca. A ver, uno de ellos es la entrada de las mujeres al mercado de trabajo. Cada vez que se dice y se repite, también desde el feminismo, cuando las mujeres se incorporaron al trabajo, al mercado de trabajo en los años 70, por favor, es necesario ya un estudio serio. Las mujeres han participado de la economía, han aportado a la economía doméstica y han estado en el mercado de trabajo siempre. Otra cosa es en qué forma estaban. Recuerdo en mi infancia, la que no cosía, tricotaba. Ese verbo tricotar ahora no existe. Es que hacían jersey, abrigos de lana, cosas, las ropas de los bebés, etcétera, en máquinas que tenían en casa. Es decir, la que no era pantalonera era sastra, era modista, trabajaba para un taller, o emparejaba zapatos. Eran pocas las industrias que no tenían una parte de la producción derivada a los domicilios y lo hacían sobre todo las mujeres, las esposas, las abuelas. A veces era toda la familia en condiciones de debilidad económica. Todo el que llegaba a casa se ponía a cortar gomas, a dar a las suelas el pegamento o lo que sea. Y esta economía sumergida estaba tan naturalizada que tampoco se veía. Y tú, Nuria, acabas de nombrar lo del trabajo en el mundo rural, que efectivamente, y podemos seguir encontrando. La cuestión es
la valoración del trabajo ya no sumergido, sino invisibilizado, porque algunos eran formales, aunque no cumplieran algunos requisitos. Por ejemplo, en el franquismo no era obligatorio tener asegurado a los empleados. Así que no era la invisibilización del trabajo de la mujer, es que las mujeres ocupaban trabajos que a veces ni siquiera estaba previsto que estuvieran asegurados. Es más complejo, ¿no? Sí, sí. Y luego la otra cosa que quería señalaros es que la disociación en la salud es enfermedad. La disociación entre el cuerpo y la mente, entre la cabeza y el resto, es enfermedad. Para curar necesitamos conseguir otra vez la armonía entre las partes. Y no basta con reconocer que toda enfermedad tiene un componente psicosomático, porque al reconocerlo estás diciendo que tiene un componente físico que yo voy a tratar y uno somático que vaya usted a saber. Porque si no lo integramos, la enfermedad va a pervivir. Entonces, en la sociedad, el cuerpo somos las mujeres, no solo en la biología los animales, no. Es que en nuestra biología también está la construcción de género, diciendo que los hombres son la mente, por tanto la sabiduría son la cabeza, por tanto el gobierno, el jefe, y las mujeres somos el cuerpo. Lo que enferma, lo que duele, lo que envejece y el pecado o el vicio. Entonces, en esta disociación de cuerpo y mente, que está nuestra literatura actual está llena de figuras que realimentan esto, generamos formas de discriminación en el sentido del menosprecio. Por ejemplo, si la mujer no es mente, su palabra no tiene valor. Eso significa que es muy difícil ver una mujer notaria, porque tiene que dar fe. Su palabra tiene que tener valor. Y en cuanto hay un conflicto, la palabra de las mujeres prácticamente no cuenta. Y cuando hay una reunión de un equipo, cuando una mujer, como decía Nuria, habla con un estilo más blandito, un poquito menos estirado, o menos masculino en general, entendemos muy bien lo que estamos diciendo, esta mujer tiene su argumento. En el momento que se ve lo que está argumentando, alguien dice, ¡uy, qué bueno! Y lo dice como suyo. Le quita la palabra, le pasa por encima, la ningunea. En una palabra se apropia delante de todos, delante del común, que lo naturaliza, lo ve normal. Sí, absolutamente. O lo que ayer dijo y expuso, nadie lo tomó en cuenta y hoy lo expone alguien significa que ella no era alguien. Hoy lo dice alguien que no es una mujer y entonces es tomado en cuenta y es una idea gloriosa, digna de premio. Y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista físico, si tú a mí los temas de la voz me interesan mucho, ¿no? Y si tú oyes hablar a las mujeres en puestos de responsabilidad, normalmente, si tienes una idea de cómo suenan las voces y de cómo se colocan las voces, normalmente están hablando 2 o 3 tonos por debajo de lo que es su tono normal. ¿Por qué? Porque una mujer, ese era el mayor inconveniente. Cuando has puesto el caso de Margaret Thatcher, el mayor inconveniente que le vieron a Margaret Thatcher en el momento de acceder a la presidencia del gobierno fue la voz que tenía, que decían, es que claro, tiene una voz tan aguda que es imposible. Y ya ella se ocupó de pensar, bueno, yo pese a mi voz aguda, como soy absolutamente de hierro, lo voy a suplir, pero sí que lo identificaron claramente. Entonces es muy fácil ver eso, mujeres ejecutivas que tienen una voz impostadamente más grave, porque es muy complicado hacerte sitio o hacer que estés en una reunión cuando a ti te llaman por tu nombre y no por el apellido. O sea, aquí hay el señor Pérez y María Jesús, que está aquí, entonces no. Pero eso es algo que va a todos, o sea, eso es algo que va a todos los sitios, o sea, que es muy complicado además verlo y percibirlo. A mí me invitaron a hablar en el Parlamento sobre temas de banca pública. Yo trabajé en el Instituto de Crédito Oficial muchos años, y entonces me invitaron a hablar y yo creo que yo era la única mujer y luego había 3 hombres. Pues había un catedrático, luego estaba un par de políticos y tal.
Bueno, pues quien me lo estaba presentando, que él se autodenominaba feminista y decía que no, que eso no era cierto, cuando yo le dije al final, mira, aquí has presentado, no te has dado cuenta, pero has presentado a los hombres con nombre y apellidos y a mí me has dicho, aquí nos va a hablar Nuria de tal y tal cosa. Digo, yo no tengo ningún problema porque tengo reaños y años suficientes como para suplirlo tranquilamente, pero claro, si hubiera tenido 20 años a lo mejor hubiera dicho, a mí me ha empequeñecido y automáticamente ha disminuido cualquier calidad de lo que voy a decir. Y el hombre me lo negaba, o sea, me decía, eso no es cierto. Digo, sí, solamente te lo estoy diciendo para que lo veas y para que seas capaz de verlo. Bueno, pues una vez que vio la grabación te dije, mira la grabación, y me escribió, me dice, sí, ya lo he visto en la grabación, pero esto no ha sido por machismo, esto ha sido, digo, ya dije, déjalo, porque era incapaz de decirle, es que esas cosas también soy capaz de hacerlas yo, te lo digo para que lo veas y no lo vuelvas a hacer. Y para que te des cuenta de cómo todas esas cosas inconscientes nos ponen en nuestro lugar, que es por debajo de donde estás tú. Y lo haces de manera inconsciente, porque en el fondo, pues bueno, no te plantearé ningún problema. Digo, está tan absolutamente naturalizado que tú verías perfectamente normal que aquí hubiera 4 hombres en esta sesión en las que hay 4 y a lo mejor a mí me habéis llamado no porque yo sea especialista en temas de banca pública, porque he trabajado en el Instituto de Crédito Oficial y porque dedico parte de mi investigación a eso, sino porque, bueno, había que meter aquí a alguna mujer y entonces pues ya he puesto. Entonces viene Nuria a hablarnos de esto. Y eso es algo que lo he vivido, no una, sino un montón de veces, ¿no? Y es todas esas cosas a las que yo me refiero, que hay que luchar desde la base contra eso, porque si no es imposible, es imposible. Y es lo que, bueno, es lo que vemos muchas veces en muchos casos, ¿no? Como, pero si somos iguales, pero si, no, ven que te explico. En la práctica, todos esos elementos. Ah, pues fíjate que yo no lo veía. Digo, pues ahora, ya si ahora lo ves, te lo puedes llevar puesto. Claro. ¿Me permites, Nuria? La verdad que el tema es muy apasionante Y nos hemos... daría para horas de estar discutiendo, ¿no? Sí, es que sí. me acabo de enviar un mensaje a Augusto que él tiene otro compromiso a las 8 en punto y tiene que, en fin, despedirse y nos quedan, la verdad, que 3 minutos. Augusto, ya, si quieres poner el micrófono, si tienes que comentar algo y ya marcharte o sentarte, en fin, tienes la palabra. Se habrá ido porque son las 8 en punto. No, está ahí, Augusto. Necesitamos que conecte su micro. ¿Me estás oyendo, Augusto? Sí, Farid, desde luego, pero la verdad es de que no tenía ningún aporte adicional que hacer. Simplemente quería agradecer a Nuria y a Maite por sus intervenciones, las que he disfrutado mucho, me han parecido muy, muy interesantes. Me he quedado con ganas de compartir algunos datos interesantes, especialmente con Nuria, sobre violencia contra la mujer, que es un tema que estudiamos de cerca en el Banco Mundial, pero será en otra ocasión. Pues muchísimas gracias, Augusto, por participar, por a ese llamamiento que hago como amigo y abuso a veces de nuestra amistad y tú pues generosamente siempre acudes, ¿no? al llamamiento y accedes, ¿no? a ello. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los participantes, tanto a Nuria, a Maite, a Augusto. La verdad que ha sido un placer. No hemos tenido más tiempo ni siquiera para poder responder a posibles preguntas de los que nos están siguiendo o inclusive una pregunta que tenía preparado yo. En cualquier momento, Augusto, si necesitas cortar libremente, corta. Yo tenía que hacer unos anuncios de las actividades que están surgiendo para el futuro. En cualquier momento, con toda libertad, puedes cortar. Muchísimas gracias, Augusto, por estar aquí. Bueno,
ya vamos cerrando la mesa, ya faltan un minuto según mi ordenador. Permítanme que, aparte de agradecerles una vez más a los tres, tanto a Nuria, a Maite y a Augusto, por la verdad que es lúcida y apasionante diálogo, ¿no? Es tan extenso. Entiendo yo que venimos de un lugar muy lejano y tenemos todas nuestras células, todo nuestro existir está impregnado de modelos machistas o de modelos que ha excluido a la mujer, ¿no? Que en su propia identidad. Siempre hemos comparado y intentando para bien comparar la igualdad, ¿no? Y tenemos que comprender que esa igualdad es en la diversidad, no es una igualdad uniforme, es ella con su propia identidad y él con su propia identidad coexisten y trabajan juntos y construyen juntos, ¿no? Entonces no es una igualdad uniforme, sino una igualdad en la diversidad, ¿no? Quería comentar, para terminar, buenas nuevas. Hemos estado recibiendo algunas sugerencias para organizar talleres y la verdad que hemos consultado con posibles personas o organizaciones, asociaciones que pudieran impartir esos talleres y hemos tenido muy buena acogida y próximamente empezaremos a organizar también un ciclo de talleres. El marco general del taller va a ser las relaciones saludables, pero intentaremos que sean talleres diversos sobre, por ejemplo, creo que Maite va a dar algunos de esos talleres sobre el maltrato o la cuestión de identidad para hablar sobre la sexualidad. Por ejemplo, hoy he recibido la buena noticia desde la Asociación Víctor Frankl de Valencia, que está haciendo un trabajo magnífico sobre el tema del duelo y vamos a organizar algunos talleres de duelo con ellos, tanto el duelo de pérdida y la muerte como otros tipos de duelo, como puede ser cualquier tipo de pérdida, talleres de pareja y etcétera, etcétera. Estamos organizando un ciclo de talleres que van a ser muy interesantes, ¿no? Os comento también la próxima mesa, que va a ser una mesa apasionante, será sobre el tema de la pandemia y el cambio climático, ¿no? Será una mesa en el mes de abril, no puedo adelantaros la fecha todavía, y que estamos en diálogo y en conversación con posibles ponencias, pero va a ser también una mesa muy interesante para explorar un poco más y entender mejor si las pandemias tienen que ver con el cambio climático o no tienen que ver. Somos muchos que apostamos o afirmamos que tiene mucho que ver, que esta pandemia que estamos viviendo no es más que una manifestación más de nuestro modelo social, de nuestro modelo de consumo, de nuestro modelo de hacer las cosas y obviamente el cambio climático tiene que ver con ello, es decir, no es un suceso natural, no es algo que apareció porque sí, sino es consecuencia de cómo obramos, ¿no? De cómo gestionamos nuestra economía, nuestro consumo, nuestra explotación, etcétera, etcétera. Os dejo aquí con nuestra mesa de hoy. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un placer ha sido participar. Gracias. Ha sido un placer y espero que, aunque no esté cercano al 8 de marzo, tengamos otras. Nuria, encantada. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Igualmente, Maite. Ha sido muy... La verdad es que